Shalom. Queremos saludar a todas las personas que de alguna manera siguen este canal desde Canadá hasta España, Argentina, Chile, Ecuador, a Galo allí en Quinindé, Ecuador, a Patricia en España, también a John Mora, Rosso en Canadá, Costa Rica, José, ¿cómo estás? Y a todos los hermanos aquí en Colombia, en diferentes partes de Colombia que nos están viendo, que siguen el canal, que le dan like, que el Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. En esta tarde prácticamente estamos celebrando la fiesta de Sukkot y quería traer una palabra. Anoche estaba muy cansado, que siempre hago por la mañana, después mi plegaria, y no pude grabar. ¿Ves? Entonces voy a traer esta palabra hoy. También estamos enseñando por YouTube, por este canal, en vivo, Génesis o Bereshit, iniciamos enseñando Torah, enseñando los principios, verso a verso. Espero poder traer una revelación, poder mostrar algo más allá de lo que conoce o posiblemente de lo que haya escuchado desde el hebreo. Y hoy inicié en un estudio sobre la plataforma que yo le llamo, o sea, posexílica, desde el exilio y posexílica reconstruyendo para poder hablar de nuestro maestro Yahushua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y entonces estamos organizando eso y eso lo voy a ver todos los días. Vamos a traer una palabra de unos 30 40 minutos y les voy a enviar el link en vivo, va a ser por la plataforma de Facebook. Entonces, por ahora voy a hacerlo todos los días. Mañana también estaré y sucesivamente trayendo la reconstrucción profética, cultural, social, política, dentro de su contexto, qué se dio, cómo se dio, y para entender al maestro Yahushua, porque creo que se ha hablado mucho de él, pero no se ha hablado de su verdadera historia, de su realidad, y hay unos mitos que vamos a aclararlo. ¿Correcto? Bendito sea el Eterno. Sin más preámbulo, continuemos. En el libro del Evangelio, sobre todo las cartas libres que se conoce como Judas, vamos a hacer un poco de biografía. Judas, su nombre es un apóstol, es un shaliach, pero este shaliach es algo particular como Jacob o Santiago, es particular. ¿Y qué es lo particular? De que él es hermano del Adón Yahushua. Hermano en la carne, no hermano en la fe, hermano en la carne. Es hijo de Joseph y de Miriam. Y eso lo hace particular. Inclusive él escribe, es una carta libre, es una carta abierta, ¿cierto? Dice, no tiene, dice Yehudá, siervo de Yahushua HaMashiach, y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Elohim, Abba y nuestro, y guardado, dice, guardado en Yahushua HaMashiach. Así inicia él en su epístola, diciendo que es un siervo del Adón. Siervo es Ebed, es esclavo, dando a entender que pierde su voluntad o somete su voluntad a nuestro Adón Yahushua. Pero dentro de su salutación habla de que es hermano de Jacob, y ya eso deja ver que es hermano de nuestro Adón Yahushua, a los llamados y santificados en Elohim, purificados o limpiados en Elohim, Abba, y guardados, mire cómo dice, me gusta esa frase, en el Adón Yahushua Hamashiach. Mire cómo no es tan fácil, es que no es fácil. Ellos tuvieron en duda, es que no es fácil también entender que un día cualquiera el hermano mayor diga que es el Mesías, que es el enviado de Dios. O sea, ¿de cuándo acá? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Ven? O sea, por eso ellos dudaron, ellos entraron en controversia, en choque, chocaron, ¿cierto? Pero viendo su estilo de vida y al final entendieron que tenían un privilegio, que no era un problema, que era una bendición, que su hermano mayor era apartado, fue apartado con exclusividad con él para ser el Mesías, para unir a la humanidad con el Eterno y restaurar y cumplir las profecías. Ese es el orden que está aquí. O sea, Yahushua vino fue a cumplir las profecías del Tanaj para que todo se cumpliera en él y iniciar la era mesiánica. Los que reconocemos y aceptamos la mesianidad de Yahushua.
iniciar la era mesiánica, y la era mesiánica que inicia prácticamente con él, está muy claramente que dice que vengo, no voy, y en donde se establece la era mesiánica y el reino mesiánico. Que se entienda eso. En segundo lugar, quiero subrayar justamente los títulos no son parte de las escrituras, pero pues ayudan a un contexto. Dice falsa doctrina y falsos maestros. Eso es lo que Judas escribe. Judas hace como una biografía y señala prácticamente de aquellas personas que se desviaron desde el pueblo, tomaron caminos, hicieron cosas. Inclusive es un poco polémico dentro de lo que él escribe, pero lo que él escribe no es tan literal, porque va a hablar de ángeles, va a hablar de personas, y yo quiero centrarme específicamente, como él lo llama, en el verso 11. Dice, hay de ellos o aquellos, porque han seguido, ojo, el camino de Caín, y se han lanzado por lucro en el error de Baal, y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí él centra la situación. Y en primer lugar, quiero tomar esto porque dice que ellos, haciendo referencia de los anteriores y a aquellas tres personas que está nombrando, y le da un señalamiento y dice, porque han seguido el camino de Caín. O sea que Caín, Balán y Coré hicieron un camino. ¿Qué es un camino? En hebreo, la palabra camino, hay dos palabras. Derech es uno. Derech Hashem es el camino a Dios o el camino que nos guía hacia Dios. ¿Ven? Y hay otra palabra que es alajá. La alajá está dentro de la cultura, dentro de la P al P, la tradición oral, y la palabra alajá es como camino a seguir, como la enseñanza, como marcar una enseñanza o mostrar una enseñanza que viene a ser un camino, que es una doctrina, y eso es un camino. Así que están esas dos palabras, derech, camino, y alajá. Inclusive en el libro de Hechos, la palabra que aparece allí es alajá, cuando dice que los del camino no se dice adere o dere, la palabra es alajá, los del alajá, quiere decir los que seguían las enseñanzas de Yahshua. En este caso, estos hombres hicieron un camino. Miremos primeramente el camino que hace Caín, o sea, el camino de la muerte. Moisés mata al egipcio, pero no es asesino Moisés. Pero Caín mata a su hermano, es un asesino. Es más, si no hubiese matado al hermano, seguía siendo asesino, porque la naturaleza de Caín es asesinar. ¿Ves? Es asesinar. Dice que desde el principio, o sea, su naturaleza. Y esa naturaleza es lo que lleva o conlleva al individuo a hacer este tipo de horror o este tipo de práctica. Que sin misericordia termina acabando con los sueños, acabando con el ideal, acabando con los planes de una persona. En este caso, su hermano. Caín representa, inclusive cuando él nace y le colocan Caín, que quiere decir adquirir, Caín representa todo lo egoísmo y egoísta, es como el centro del ego, es Caín. Y por eso Caín hace un camino. Quiere decir que los que se siguen o guían o los que se encaminan por ese caminar o esa guía que hace él del ego, esos son los descendientes de Caín. Cuando Juan dice que Caín era el maligno, entiéndase que no es que Eva tuvo relación con Satán, no. Cuando dice del maligno, habla de la naturaleza caída o habla de la naturaleza que es el Yasar Hará, que era la inclinación que Caín prefirió o cedió para él seguir su propio camino. Ese es el camino de Caín. Y voy a saltar al tercero, Coré. Coré era un sacerdote de la tribu de Leví, inclusive descendiente de Aarón. Familiar de la esposa de Aarón. O sea, él hace parte de una familia importante en Israel. Inclusive, él dice que acaso el Eterno no ha hablado por él. O sea que sí tuvo palabra el Eterno en su boca. E inclusive se atreve a cuestionar el ministerio de Moshe. Se atreve a decir que el Eterno acaso no ha hablado por él. O sea, con un espíritu de envidia.
con una fuerza negativa, haciendo creer al pueblo, y es más, sedujo, creo yo, y conforme el texto y la tradición que está ahí, es que él anduvo diciéndole a uno y al otro que él era mejor que Moshe, que lo eligieran a él, que quién había elegido a Moshe. Ve que Moshe se había elegido a sí mismo, que nadie había hecho una elección o había votado por Moshe, pero que Moshe se había elegido por él, que si él estuviese al frente, él iba a ser mejor líder que Moshe. Él causó, buscó y hizo una rebelión en la congregación de Israel y para que lo eligieran a él como líder. Y lo triste de esto es que él ya lo era. Él ya tenía su protagonismo, él ya tenía su lugar, él ya era algo dentro del pueblo, era un sacerdote. ¿Por qué no pudo ejercer su autoridad de ahí? Sino que anhelaba, deseaba lo de Moshe. La causa de rebeldía de Coré es más, está basada en la envidia. ¿Y cuántas personas nos vemos dentro de la congregación con esta envidia? Que son mejores que el líder, que son mejor que la otra persona. Y ni hacen ni dejan de hacer. Como dice el dicho, ni presta el hacha ni la usa. Por eso, como Caín, él también hace un camino. Y el camino que él hace es el camino de la rebelión, el camino de la difamación, el camino torcido. Y a esto sigue gente. Por ejemplo, Absalón. A Absalón se le revela a su padre, a Absalón monta otro lugar. Y por eso yo creo que muchas de las congregaciones habidas y por haber hoy están basadas en el camino de Coré. Apenas predican o apenas entienden algo, entonces montan su propia iglesia, no esperan un llamamiento, no esperan una ordenanza, no esperan la bendición del Padre, sino que creen que eso es, y es por eso que montan lo que montan sus iglesias. Algunos fracasan, otros se mantienen, pero el hecho de que se mantengan no significa que Dios los llamó y los puso allí. Lo más seguro es que están por el camino que creó Coré. Y me atrevo a decir que el 99% de las iglesias, incluyendo la iglesia católica, es un asunto de rebeldía política. Y la iglesia evangélica sale de la iglesia católica, es un asunto de rebeldía política, social. Obviamente que hay causas, pero es que las causas. Entonces, ¿cuáles son las causas? Del sometimiento. ¿Pero qué hizo el movimiento protestante? No hizo nada, sigue igual. Solo cambió forma, sigue igual. Más bien, la iglesia católica sí cambia doctrina. Desde el pueblo hebreo, de la doctrina hebrea, a lo que la iglesia católica crea o hace, hay años luz. No tiene nada que ver. Aunque usen la Biblia y aunque hablen del mismo Dios, hicieron Abodá Zará. ¿Qué traduce Abodá Zará? Idolatría. Y se apartaron de los caminos de los padres, como dice capítulo 4 del libro de Malaquía. Y eso es una profecía, que volverá el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Es una profecía que se está cumpliendo, que se tiene que cumplir. Vamos a hablar de ella también. Así que, como Caín hizo camino de asesino por su naturaleza y asesina el plan de Dios porque nadie más puede quitarte nada, sino uno mismo, o sea, sus malas decisiones, lo mismo hace Coré, trae la rebelión y hace un camino de rebelión. ¿Ven? ¿Cuántos buenos líderes sufren por esos hombres que se creen con autoridad y les dividen y lo dejan en la calle y montan algo aparte, pero tampoco prosperan? Así como montan iglesia, así montan empresas y así mismo quiebran. ¿Ven? Y para nadie es un secreto que el 99% de lo que hoy conocemos como iglesia evangélica es más un negocio que una vocación. Y no es la estructura en sí mismo, sino las personas. Porque ¿qué es lo mejor de un pueblo sino la gente del pueblo? ¿Qué es lo mejor de una casa? La casa puede estar bonita, la fachada puede ser lo más lindo, pero si las personas que habitan ahí o viven ahí no hacen honor de la casa, entonces la casa es fea. El niño puede ser muy bello, pero si el niño es malcriado, uno dice, uy, qué niño tan feo. ¿Correcto? Quiere decir que lo mejor de algo es lo que está dentro, no lo que está afuera. En ese orden de ideas, la iglesia evangélica, en general, cristiana evangélica, porque, o sea, yo no sé, son nombres que aparecen, protestante, y en un tiempo se llamaban evangélicos, cuando yo era chico se llamaban evangélicos, o nos llamaban evangélicos porque yo hacía parte de allí. Después ya vino un tiempo de los 80 para acá cristiano, porque antes los cristianos eran los católicos, inclusive el verdadero cristianismo es católico, duélale el quien le duela, ya se dijo. Y se tiene que decir la verdad. Los cristianos evangélicos o sea, se autodenominan cristianos evangélicos, pero siempre fueron evangélicos o protestantes.
ya después cristiano por seguir a Cristo, pero eso tampoco es verdad. Hay que hablar las cosas como son y vamos a aclararlas. Vamos a hacer un programa hablando claro. Vamos a hacer el programa. Entonces continúo. No estoy ofendiendo a nadie, ni estoy atacando a nadie. Solo estoy diciendo las cosas como se deben decir. Nadie se ha atrevido a decirlo. ¿Sabes por qué nadie se ha atrevido a decirlo? Por un tema financiero. Por no entrar en polémica. Por no ser atacado o por no tener fundamento cómo presentar los argumentos. Pero aquí estamos presentando los argumentos. Entonces tenemos a Caín, que hizo el camino de matar, asesinar. Ahora, asesinar no solamente es quitarle la vida a alguien, es avergonzar, es humillar, es criticar, es censurar. Eso también es matar. Y el camino de Coré, que es de rebeldía, que se le rebeló, que se para y monta su propia iglesia sin esperar un llamamiento, sin la responsabilidad. Y así hay cientos de iglesias, con cientos de líderes, si iglesias no, de grupos, que no, o sea, que su motivación no es servirle al Señor, sino otra cosa. Es un tema más de financiero, de negocio. ¿Y por qué lo dejo aquí este en medio? Porque aquí dice el texto, y se lo vuelvo a leer, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, o sea, los otros anteriores y este. ¿Quién hizo ese camino? Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam o Bilán, y perecieron en la contradicción de Coré, o sea, en la rebelión de Coré. Perdón. Aquí está el asunto. Y se lanzaron por lucro. Por lucro. La escritura dice que las dádivas corrompen las buenas costumbres. ¿Ven? O sea que este señor Bilán, o Balán, como en español se pronuncia, hizo un camino. Y el camino que él hace es de lucro. O sea, lucrarse. Lucrarse con la palabra de Dios. Lucrarse de la gente ingenua. Lucrarse de la buena voluntad de las personas. Para muestra un botón, ¿cierto? El 90% de muchos líderes, no podemos decir el 100% porque también hay gente honesta y correcta allí. Inclusive ellos ni siquiera tienen idea que este señor llamado Bilán hizo un camino. Que él creó un camino. Y el camino es lucro. De los 85 casi al 90, al año 90, yo ya era un predicador. Y viene de Centroamérica el mensaje y de Norteamérica del Evangelio de la Prosperidad. Inclusive uno escucha una señora mexicana que dice que el dinero, escucha el dinero. ¿Y cuánto tiene $1,000, $10,000? O aquí nomás el panameño Ronnie Chávez hablando tantas sandeces. Con nombre propio. Porque no hay que temer. Hay que decirlo sin ofender, pero la verdad hay que decirla. Ese evangelio de la prosperidad hizo mucho daño. Y llegaron a nuestras iglesias, llegaron a nuestras congregaciones. Yo me acuerdo que cuando llegué a esta ciudad de Bogotá a trabajar, ya casi yo llegué aquí en el 91, estuve aquí predicando y luego me fui y llegué prácticamente en el 98. Y me acuerdo que el pastor que yo consideraba un gran hombre, y no, eso no voy a decir nombre, ¿sí? Pero en el 97, 98, se hizo Tiempos de Águila aquí en Bogotá. Qué tiempos tan buenos, donde se reunieron una cantidad de predicadores, pastores que venían del África, de Centroamérica. Ahí conocí a un caballero llamado Richelieu, ¿sí? Y fue en los primeros toques del tema hebreo que yo tuve. Él es judío, y era uno de los grandes predicadores que fue en ese tiempo, y se movió la mano del Creador, la Shejinah del Eterno, de una manera tremenda. Y el organizador fue el pastor ese que le estoy diciendo. Pero llegó un momento que él se abrazó por el medio de este mensaje equivocado y dijo que más importaba el bolsillo que las personas. Y para nadie es un secreto que las megas iglesias, la gente se vuelve en número, no, ya no son personas, dejan de ser personas. Ya no importa sus problemas o el individuo como tal, sino simplemente su situación financiera. Inclusive se escucha de que por la declaración de renta. Bueno, y los que declaran y los que no declaran, ahí hay un problema, ¿cierto? Nadie les para bola. Pero el ser humano le gusta eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Le gusta, le gusta. Si alguien llega bien vestido con una camioneta, es el hombre de Dios, es más, el siervo de Dios. ¿Qué cosa? Pero si el tipo llega a pie o en cicla, entonces no es de Dios.
Así viva correctamente y tenga un mensaje correcto y tenga un esposo y unos hijos correctos, eso no importa. Lo que importa es la chequera. Así está la iglesia. Y eso es un tema de lucro. Y el que hizo ese camino se llama Bilán. Vamos al libro de Números o Bemisbar y ahí nos damos cuenta que cuando Israel tenía que pasar por un territorio para dentro del camino hacia la tierra prometida, o sea, era necesario pasar por ahí. Entonces el rey Balak vio que los israelitas, el que peleaba por ellos es el Eterno, que los israelitas iban venciendo, eran guerreros tremendos, pero que era el Dios de Israel que los protegía. Entonces él enfrenta esta situación y manda a atraer al brujo, al hechicero. Ahora, escuchen esto. Según el texto es un profeta, pero de acuerdo a la tradición judía dicen que era un brujo. Bueno, voy a explicarle. Quiere decir que Bilán había encontrado dentro del mundo espiritual una brecha para saber los secretos del mundo espiritual. Hay comentarios judíos o de rabinos que dicen que así como Moshe era grande para el pueblo de Israel, o sea, un profeta del cielo, que Bilán era un profeta para el mundo gentil, para los no judíos. Pero pues como profeta de esa manera no, sino que cazaba las palabras espirituales o el mundo espiritual y entendía eso, era como un brujo, un hechicero que era poderoso, o sea, conocía el mundo espiritual. Aquí quiero decir que el mundo espiritual es real, bien sea para un lado o para otro. El punto aquí es a cuál inclinación te vas. Hay gente con dones afuera. Cuando digo afuera, que no le sirven al creador, le sirven a sus propios bienes o sus propios intereses. A eso se llaman brujos o hechiceros, le llaman. Pero el hecho de que estén en esa condición o en ese servicio no significa que no sepan. Gente que sí sabe, hay gente que sí conoce y tiene autoridad, porque sus palabras aún oscuras las respaldan. Es más, son más creyentes que los mismos creyentes, porque ellos maldicen sabiendo que va a funcionar. Por eso se atreven a cobrar. En cambio, los creyentes en el Señor no nos atrevemos o no se atreven algunos porque no tienen esa suficiente confianza o fe o seguridad que eso va a suceder. En fin, quiere decir que el rey Balak envía mensajero al profeta, o sea, a este hombre, a este brujo, a este hechicero, y le dice que el rey le manda unos bienes para que le maldiga a Israel. ¿Ven? El texto dice que este hombre, antes de recibir los bienes, o sea, las ofrendas que le envían, consulta al Señor. Y el Señor le dice, ojo, consulta al Señor. Quiere decir que algo, no dice que era temeroso, ojo. No dice que era temeroso, pero pues buscaba y sabía que en el mundo espiritual hay una fuente y hay unas leyes naturales y hay unas leyes espirituales. Él, conociendo esto, consultó y la voz en el interior, la voz del cielo o el creador le responde y le dice, no vaya, no maldiga a Israel, Israel es mi siervo, no hagas eso. ¿Ven? En primera instancia, el Eterno le dice a este hombre que no maldiga a Israel. Parece que no fueron suficientes las ofrendas que le mandaron o que el rey le envió. Entonces el rey entiende que, y sabía la condición, ojo, el lucro, sabía la avaricia de este hombre, sabía, la avaricia nunca llena, siempre quiere más y más y más. Entonces le vuelve a enviar otros mensajeros con más riqueza. Si él ya tenía la palabra de no maldecir a Israel, si él ya tenía la palabra de no hacer eso, ¿por qué no fue convincente y por qué no fue contundente? Él dijo, no, Dios me ha dicho esto, no, yo no me muevo, yo hago la voluntad del Padre. No, dijo, déjeme un momentico, voy a consultar. Y ahí vemos que él no está sirviendo en el cielo, no le importa el temor del cielo, no le importa la vida espiritual, sino simplemente que vio la riqueza y sus ojos se ampliaron, su avaricia se amplió y dijo, voy por esa. ¿Ven? Y ahora consulta y ahora sí dice, va, el Señor me ha dicho que sí. La pregunta es, ¿cómo así? Si en primera instancia dijo que no y ahora dijo que sí. ¿Fue Dios el primero que le habló y el segundo quién fue? ¿O fue el segundo que le habló fue Dios y el primero que fue? Entendemos claramente, y el texto hebreo deja ver que él doblega su conciencia, o sea, cauteriza
porque vio más las ofrendas, vio más los beneficios financieros. El rey le dio donde era, le dio donde era, sabía que él era codicioso y le mandó muchas más cosas, y ahora sí él dijo que sí, que sí. Y el rey se convenció que sí. O sea que en la cabeza de este hombre que hizo el camino de lucro, que es el padre del evangelio de prosperidad, y aquellos pastores y líderes que se olvidaron del temor de Dios, de hablar contra el pecado, de hablar la palabra de Dios, sino simplemente sus propios beneficios, de esos hay muchos, ¿por qué no decir todos? En su mayoría, no podemos generalizar, pero en su mayoría, sobre todo las mega y macro iglesias, ahí no hay temor de Dios en su mayoría. Y uno lo puede ver desde Estados Unidos, donde quiera que estén. Tanta opulencia. Aquí en Colombia se ve eso. Y lo triste, como le digo, la gente prefiere llegar donde está todo, donde se siente bien, pero no hay una vida espiritual correcta. Y ahí sí siente la presencia de Dios. Y es más, dice, aquí sí se mueve, pero el pecado se mueve. En cambio, no son capaces de irse a la iglesia pequeña para construir, porque ahí falta todo, para edificar. Yo prefiero edificar y no estar donde ya hay todo, donde no me necesitan para nada. Pero bueno, ese soy yo. Entonces, este hombre decide, y las dádivas corrompieron su corazón, y entonces decidió maldecir a Israel. Pero como Dios es Dios y Dios es el Señor de todo, entonces cuando él quiso maldecir a Israel, no le salió maldición, sino bendición. Y este hombre corrupto, ojo, fue el que trajo la profecía. Y ahí en el capítulo 24 es que habla de la estrella de David. A través de la boca de este corrupto, a través de la boca de este perverso, a través de la boca de este hombre que anda mal, es que viene una palabra profética de que anunciaría, y que un astro anunciaría el nacimiento o el advenimiento de la doña Yahushua como Mashiach. Él es el que trae esa palabra. Pero antes de él traer esa palabra, también trae una palabra sobre David. Está aquí cerca y el que está lejos. El que está cerca era David y el otro era el hijo de David, o sea, Yahushua. ¿Ven? O sea que un reloj, aunque esté dañado, 2 veces da la hora perfecta. En la hora que se dañó y al próximo día, hasta que se den cuenta los que tienen el reloj. Quiere decir que no te dejes llevar por lo grandioso o espectacular de lo que te presenta en una iglesia, o por lo grande o por lo maravilloso, porque lo único que están haciendo es moverte tus sentimientos y mover tus emociones, pero ahí no están edificando tu alma para el reino de los cielos. ¿Ven? Cuando lo único que se hacen y mire, es simplemente meterte la mano en el bolsillo. Yo conozco gente que dice de milagros y fabrican los milagros y no está pasando nada de eso. Están pagando a la persona para que vayan con muleta y suelten la muleta y hagan creer que es un milagro. Qué tristeza, qué dolor, pero esa es la verdad. Concluyamos con esto. Así que no vayas por el camino de Caín, que es el del asesinato, que es el de avergonzar, a humillar. ¿Ah? Son los que te aceptan qué tienes y qué no tienes y te humillan por eso. Si pides una ayuda, entonces eres del diablo, eres malo. No creo en nada de esas cosas. No vayas por el camino de Coré, que es la de la rebelión, de levantarte la competencia sin tener llamamiento, de levantarte y humillarte, de decirte tus defectos, y eso no está mal, pero que sin embargo, ¿cómo lo hacen? Simplemente un tema de rebeldía, pero tampoco camine por el camino. Estos son caminos. Ahí esos son los 3 caminos. Una encrucijada o por el camino de lucro que levantó Bilán. Todos estos pastores y predicadores que hablan del evangelio de prosperidad sin darse cuenta, están siguiendo el camino de Bilán, el camino del lucro. Dios bendice, Dios prospera, pero Dios bendice de las obras de tus manos. Dios prospera en tu caminar. Y conforme crece tu alma serás bendecido. Lo primero que debes de hacer si tú quieres levantar tu economía, que es básica y es fundamental, arrepentirte. Segundo, enderezar tu forma de vivir. Y tercero, esforzarte. Porque la bendición está en que tú te esfuerces. Yo me esfuerzo. ¿En qué tenemos que esforzarnos? Pues en las cosas en las cuales somos llamados, en las cuales somos buenos, en las cuales hemos sido.
Porque zapatero a tu zapato, porque si te pones a inventar otra cosa, posiblemente eso no es. Pero si Dios te dio una visión, un propósito, encamínate con Él, sé perseverante. Y ser perseverante, persevera, porque el que persevera alcanza. ¿Qué significa? Que debes insistir y persistir hasta lograr ese objetivo. Si eso es lo que Dios te puso a hacer, Dios te va a bendecir en eso. No desista, no desista, sino insistir. Pero no sigas por el camino ni de Caín, ni el camino de Coré, ni el camino de Bilán. Son caminos que te llevan a muerte. Así te muestren otra cosa. ¿Sabe qué hizo Bilán? Porque el rey Balán le dijo, venga, pero usted en vez de bendecirlo, maldecirlo, los bendijo. Entonces le dio la recompensa. Y no puedo cerrar esto sin decirte. ¿Qué le dijo? Listo. Israel no puede ser maldecido porque Dios los protege. Porque el Dios de Israel es más fuerte. Israel no puede ser maldecido. Pero si ellos pecan, son maldecidos. ¿Sí ven? O sea que la maldición no puede llegar de afuera, sino de adentro. Si ellos fallan. Entonces le dijo, las mujeres de ustedes son hermosas y son seductoras. ¿Cierto? Del rey Balán. Entonces, ¿qué hizo el rey? Envió a sus mujeres, a las madianitas. Las envió a seducirlos. Inclusive su propia hija, llamada Kobi, fue a seducir a Moshe. Sedujo a Moshe. Pero como Moshe era un hombre de Dios, un profeta de Dios, le dijo, no, váyase con sus encantos para otro lado, yo tengo a mi esposa. Pero no falta el despistado. No falta el despistado, que era el príncipe de la tribu de Shimón. Y tuvieron sexo. O sea que la única forma que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios caiga es con la inmoralidad sexual por el pecado. El pecado es el talón de Aquiles para nosotros. Por eso el pecado hay que erradicarlo. No podemos ser pecadores arrepentidos. El pecado hay que erradicarlo. No hay que consentirlo, hay que erradicarlo. Porque es de adentro hacia afuera que somos dañados, no de afuera hacia adentro. Así que, si tú consagras tu vida al Señor, entonces estás sanando tu economía, estás sanando tu hogar, estás sanando tus hijos. Pero si algunos de tus hijos cometen errores, terminan cediendo por este mundo, es tu deber de orar por ellos y darle ejemplo, porque posiblemente por tu falta de compromiso están en esas condiciones. Pero bueno, todos caemos. El problema no es caer, sino que nos quedemos caídos. Entonces levántate. Israel cayó, pero hubo un hombre llamado Pinja, o Finias, como traduce en la versión en español. Dice que lo traspasó con la espada a esta mujer, a Kobi y al príncipe de Israel, de Shimón. Y ahí paró la mortandad. Ese día dice que murieron 23,000. O sea que la corrupción acaba más que las mismas guerras exteriores. ¿Ven? Eso trae pecado, eso trae muerte. Ir por estos caminos. Pero es mejor seguir el camino que hizo Yeshua. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Camino es para caminarlo. Camino es lo que caminamos. Lo único verdadero nuestro es lo que caminamos. No lo que decimos, sino lo que caminamos. Caminamos lo que interiorizamos, lo que vivimos. Y cuando caminamos algo se nos vuelve verdad y se nos vuelve vida. Así que no me salgas con mentira, que Yeshua es el camino, la verdad, la vida. Eso es amén. Eso es amén y es verdad. Pero para ti, ¿qué es? Si no has caminado esa palabra. ¿Para ti qué es? Si no es vida. Si no es vida y no es verdad. Porque para que sea vida y sea verdad, tú tienes que caminarla. Shalom. Si esta palabra, suscríbete al canal. Llega al canal. Dale like, deja que esta palabra llegue a otros más para que sea vida y sea verdad, porque ya lo has caminado. Lo que has caminado es tuyo, lo que no has caminado estás medrando, eres un traficante. Todo aquel que predica y no vive es un traficante. Y algunos que ya tenemos años también hemos traficado. Estamos entendiendo o hemos entendido, y porque estamos entendiendo que te estoy diciendo, y porque ya estamos interiorizando más de tener un conocimiento intelectual sino vivirlo, para decirte que lo único tuyo es lo que tú caminas, lo que tú encarnas. Shalom. Suscríbete al canal.